le bendiga, amigo televidente. Bienvenido a su programa Mujer Total. No se vaya, no le cambie. En esta ocasión tenemos un programa muy especial por el Día del Padre. Así es que traiga al papá, al esposo, tráigalo ahí a la sala, ahí donde tiene su televisor, para que disfrute este programa que va a ser dedicado con mucho cariño para los papás. Ellos se merecen lo mejor, merecen que nosotros le rindamos homenaje, que lo honremos, y yo creo que por algo se ha dedicado un día especial para celebrar al Día del Padre. Así es que disfrute este programa de Mujer Total. Y bueno, quiero empezar con un pasaje de la Biblia. Allí en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí acabamos de leer la palabra donde Dios hace al hombre. Dice que Dios creó al hombre. Y algo que me impacta, que me bendice y que tenemos que reconocer es que Dios primero hizo al hombre. ¿Por qué lo hizo primero? Para que Él sea cabeza, para que Él dirija. Por eso Dios nunca se equivoca y creó primero al hombre, para que Él esté al frente, para que Él sea el sacerdote de su casa, para que Él sea el que dirija su casa. Ahora, algo sorprendente, que dice que Dios formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. O sea, esto quiere decir que lo hizo semejante a Dios, lo hizo con la imagen de Dios. Ahora, ¿cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Que Dios es amor. Entonces Dios hizo al hombre con una habilidad para poder amar. Dios puso en el hombre amor. Ese mismo amor que hay en Dios para amar está puesto en la vida de ese papá. ¿Por qué Dios puso amor en ese papá? Para que pueda amar, para que pueda comprender. Y algo que de verdad me impacta es que dice que lo hizo a su imagen, a su semejanza. Le dio las mismas cualidades, las mismas virtudes, las mismas habilidades que Dios tiene. Se las dio a ese hombre que un día se iba a convertir en papá. Entonces vemos que ese papá puede ser misericordioso. A veces los hijos o la esposa se quejan y dicen: el papá es duro, el papá no entiende, el papá corrige. Bueno, precisamente porque tiene la habilidad de Dios. Amén. De un Dios que corrige, que un Dios que ama, pero también que corrige. Entonces, esas son las cualidades y las virtudes que Dios puso en ese papá. Por eso Dios lo hizo a su imagen, a su semejanza. Le puso autoridad. Dice que Dios le dijo a Adán para que señorees en la tierra sobre todos los animales. Entonces también lo llama Señor. Por eso nuestras abuelas antes le llamaban a su esposo Señor, porque era una actitud de respeto. Porque Dios precisamente puso en ese hombre respeto, para que ese hombre se respete. Cuando el papá está en casa, cuando hay un papá en casa, aunque esté trabajando o esté ausente en algunos días, esa casa se respeta porque hay un papá. Entonces, a ese hombre se le dio esa cualidad de respeto, de ser misericordioso, de ser el proveedor. También Dios le dio esa habilidad de ser el proveedor. Por eso él se va a trabajar. Y es cierto que a veces la esposa ayuda, pero en sí Dios lo creó para que fuera el proveedor, para que fuera el fuerte de esa casa, que ayudara en todos los quehaceres de esa casa. También lo hizo con una habilidad de protector. Así como Dios es nuestro protector, también ese hombre tiene esa habilidad de ser un protector, de ser fuerte, de ser amoroso. También le dio la habilidad de ser perdonador. Por eso ese papá también perdona muchas veces los errores que los hijos
hijos cometen. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa habilidad. Bueno, pues Dios le bendiga, amigo televidente. Como le decía, no se vaya si usted ha sintonizado este canal y en este momento lo está viendo. Te invitamos a que te detengas y escuches esta palabra. Hoy estamos agasajando a los papás, a esos hombres trabajadores, fuertes, esforzados y valientes, que muchas veces no se les reconoce, pero hoy aquí en Mujer Total queremos honrarle. Le recuerdo, yo soy Saris García, estoy para amarle, estoy para servirle y estamos aquí desde las instalaciones de la Iglesia Maranata, la iglesia que ama. Bueno, yo quiero leerle en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice: hijos, hoy le vamos a hablar a los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, yo creo que hoy nuestra pastora Pili hablaba sobre un equilibrio que hay entre la mamá y el papá. Para que un hogar, para que una familia pueda vivir en armonía, en paz, debe haber un equilibrio entre ambos. Y sobre el papá hay una responsabilidad totalmente diferente a la de una mamá. El papá es protector, el papá es perdonador, el papá es amoroso, la mamá también, pero en el papá hay autoridad. Y muchas veces nuestros hijos o nosotros como hijos también no hemos visto esa responsabilidad. Y hoy Dios nos dice a través de su palabra en Efesios: hijos, ¿cuántos hijos hoy me están viendo? ¿Cuántos hijos hoy están ahí a través del celular o a través de la tele escuchando esta palabra? Hoy Dios nos dice: hijos, obedeced en el Señor. Yo creo que la clave del obedecer a nuestros padres está en esto, que es en el Señor. No es obedecerlo solo porque es tu papá, solo porque es tu mamá, solo porque te ha dado un techo, no es porque te ha dado educación, no, es porque hay que hacerlo en el Señor, porque esto le agrada a Él. Cuando tú obedeces, estás agradando a Dios. Cuando tú estás obedeciendo a tu papá, ya estamos hablando del padre. Bueno, cuando tú lo estás obedeciendo, tú lo estás haciendo para el Señor, no lo estás haciendo para ellos, aunque los estás obedeciendo a ellos. Y cuando tú y yo obedecemos en el Señor, en Dios, la clave está que es en el Señor, a nuestros padres, entonces Él se regocija tanto, entonces Él se alegra tanto que dice: ok, yo le voy a dar una promesa a ese mandamiento. Ese mandamiento es un mandato de Dios, el obedecer a nuestros padres, el obedecer y el honrar a nuestro Padre, que hoy es del que estamos hablando. Es un mandato del Señor y ese mandato tiene una promesa, ese mandato tiene una recompensa, que es que tendrás larga vida en esta tierra. Hoy escuchamos de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchos adultos jóvenes que mueren a temprana edad. Y muchas veces, no todos, pero muchas veces en ellos hay un trasfondo de que no supieron honrar a papá. Y muchas veces nosotros mismos podemos acortar nuestra vida. Muchas veces nosotros como hijos acortamos nuestro tiempo de vida cuando Dios desea que nosotros vivamos mucho. Pero muchas veces nosotros no honramos ni obedecemos mucho a nuestros padres. Hoy yo quiero invitarte, hijo, hija que me estás escuchando. Obedece a papá, obedece a ese hombre que Dios te ha puesto como tu padre. Muchas veces nos encontramos o muchas veces como hijos decimos: es que mi papá le faltó hacer esto, es que mi papá no hizo esto. La palabra es clara, la palabra dice: honra a tu padre. No dice si es bueno, si es malo, si supo corresponder o no supo corresponder, si estuvo presente o no estuvo presente. Tú naciste por un papá y por una mamá y es nuestro deber como hijos en el Señor obedecer a vuestros padres, honrarlo. Probablemente tú nunca le has dado un abrazo a tu papá, tú nunca lo has honrado con una palabra bonita, tal vez tú nunca lo has honrado con un papá te amo, con una flor, con un chocolate, con algo que a él le agrada.
Y hoy es el tiempo, hoy yo quiero invitarte a que tú escuches esta palabra de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Hay muchos mandamientos, pero el que tiene promesa es este, que tú honres a papá, porque si tú sabes honrar a Dios, vas a poder honrar a tus papás. Y yo te invito a que lo hagas y que en este Día del Padre hagas algo que nunca habías hecho con tu papá. Hónralo, ámalo, abrázalo, apapáchalo, bésalo, llévatelo a caminar, llévatelo por un helado, por una coquita, lo que le guste, y vas a ver que Dios ha de recompensar la honra que tú tengas hacia tus padres. Hola amigo televidente, mi nombre es Silvia Medina y gracias por permitirnos nuevamente entrar hasta sus hogares, siempre trayendo una palabra, esperando que sea de bendición y que la reciban para su vida y para su familia. Bueno, pues a mí me tocó leer Malaquías 4:6. Vamos a llevar la continuidad de este tema. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vemos una palabra de Dios siempre. Esta palabra es una promesa de reconciliación. Siempre Dios hablándonos en cada palabra, en cada texto. Pues vemos aquí, estamos enfocándonos ahorita hablándole a los papás. Pero aquí vemos una promesa tan grande que Dios quiere que hoy en este tiempo nos reconciliemos, porque por cosas de la vida a veces hay distanciamiento entre padres e hijos. Dios nos está prometiendo que si nos arrepentimos, Él tiene una promesa de vida para nosotros como padres y como hijos, porque somos hijos y somos padres. Vemos que si nos arrepentimos, Dios tiene algo para nosotros. En lo espiritual, como personas, como padres, como cristianos, cuando vamos a Dios, conocemos de su palabra, vemos que Dios tiene muchas cosas de bendición para nosotros. Pero cuando nos quitamos de las cosas de Dios, siempre Dios se entristece. ¿Por qué? Porque Él como Padre quiere lo mejor para nosotros como hijos, como padres. Él siempre va a querer lo mejor y Él siempre nos habla a través de la palabra, a través de un profeta. Él siempre tiene hablándonos, exhortándonos. Aquí vemos que debemos de arrepentirnos, que debemos de obedecer, porque hay algo aquí al final dice en su palabra que dice que Él herirá la tierra con maldición. Vemos que si nosotros no obedecemos a lo que es la palabra de Dios, Él nos está advirtiendo que hay algo malo. Él como Padre nos está advirtiendo que hay algo malo para nosotros. Él como Dios siempre nos va a hablar a través de un siervo, a través de la palabra, pero ahora vemos en este tiempo y le hablamos ahora en este tiempo a los papás, porque muchas veces vemos los errores de nuestros hijos y nos entristece. A veces nos quitamos de ellos y decimos, ay, que haga lo que quiera, pero cuando vemos haciendo la voluntad de ellos, de Dios, nosotros como padres debemos reconocer a nuestros hijos, porque en su misericordia Dios los vuelve, y si nosotros no reconocemos a ellos, pues no estamos cumpliendo lo que es la palabra, porque Dios nos habla a reconciliarnos. Entonces aquí vemos que Dios a través de este mensaje, a través de esta palabra en este tiempo nos habla a que tengamos reconciliación, padres e hijos, o hijos con padres, sí, porque pues un ejemplo, que yo tenga un hijo o una hija que no quiera obedecerme,
yo me entristezco, ¿verdad? Pero si yo lo veo haciendo la voluntad de Dios, yo voy y reconozco. Así Dios con nosotros, así Dios quiere que nosotros reconozcamos, vayamos a Él arrepentidos para que Él cumpla esa promesa que tiene para nosotros, porque hay muchas promesas buenas para nosotros, pero también nos advierte con la palabra. Dice que maldición, y cuando oímos esa palabra nos estremece, ¿verdad? Porque es una palabra como advirtiéndonos, ¿verdad? Que hay algo que viene en contra de nosotros, pero es por nuestros hechos, por nuestras actitudes. Pues entonces en este tiempo vamos a tratar de cumplir esta palabra, papás, hijos, más que felicitarlos, es una palabra que nos advierte, es una palabra que nos trae, si la cumplimos, pues nos va a traer bendición. Entonces, para que pongamos por obra, siempre tratando con esta palabra no de juzgarlos, siempre trayendo esta palabra, tratando de que la podamos cumplir en nuestras vidas, en la gracia y en la misericordia de Dios, que cumplamos esta palabra para poder recibir esa promesa, esa bendición que Dios tiene, tanto para nosotros como nosotros para nuestros hijos, porque nosotros como padres tenemos en nuestra boca la bendición de, ahora sí que de bendecir a nuestros hijos y también de maldecir. Entonces aquí debemos de estremecernos y es momento de que hagamos las cosas bien, tanto en nuestras vidas personales como en nuestra familia, y hacerlo nosotros con Dios. Amén. Bueno, buen día, amado televidente. Pues estamos felicitando a todos los papás ahí que nos están viendo, que nos están oyendo, que nos están sintonizando. Le mandamos de verdad muchos saludos, un abrazo fraternal. Y pues yo quiero leerle una palabra en Proverbios 4, en su verso 1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, para que conozcáis cordura. Aquí podemos ver que los padres siempre nos van a enseñar. Aquí está hablando, ¿verdad? Salomón fue instruido porque era rey. Él fue enseñado para ser rey, pero también fue enseñado por las leyes de Dios. Él estaba bien enseñado, bien instruido. Él estaba muy instruido porque él, cuando él era desde muy pequeño, lo empezaron a preparar para que él fuera el próximo rey, pero sobre todo lo prepararon en la ley de Dios. Y vemos aquí hablando a este rey Salomón, aconsejando a los hijos, aconsejando a su hijo, dice: oigan, como hoy en día vemos y oímos de los padres que muchas veces enseñan a sus hijos y los hijos aparentemente no quieren oír, o empiezan cuando ya están en el estado de la adolescencia, sobre todo los hijos de repente se rebelan. Entonces los padres siempre están ahí enseñando, instruyendo, y muchas veces los hijos no oyen, pero esas palabras quedan en el corazón, porque después dicen: si hubiera escuchado a mi papá cuando ya pasó, cuando ya creció, cuando ya le tocó ser padre también. Entonces aquí el rey Salomón nos manda a los hijos a que oigamos a los padres. ¿Para qué? Dice que para que seamos entendidos y para que conozcamos la cordura, ¿sí? Entonces, la cordura significa prudencia, sensatez y buen juicio. Significa que cuando nosotros escuchamos a los padres, vamos a ser prudentes. Todo hijo que no oye a un papá es imprudente porque no está oyendo el consejo, porque especialmente los padres, porque ellos tienen la autoridad en Dios en nuestras casas. Y es verdad, a uno como mamá a veces los hijos pues le dicen por qué o no lo voy a hacer, pero cuando un papá está en casa o cuando un papá manda, ya es otra cosa. Yo lo he visto en mi hogar, de verdad, cuando el papá está en casa es otra cosa, cuando el papá manda es otra cosa. Aparte, el papá es el que da los
permisos y todo. Bueno, cuando nosotros como hijos oímos a los padres, vamos a ser prudentes, ¿sí? Vamos a ser sensatos y vamos a tener buen juicio. Porque hay muchos jóvenes o muchos hijos, aunque sean adultos de verdad, imprudentes, que andan haciendo pues cosas indebidas quizás porque no escucharon el consejo de un padre, porque siempre los padres están ahí dándonos consejos para que nosotros oigamos, pero a veces como jóvenes no queremos escuchar. Entonces, pues aquí el rey Salomón nos manda a que nosotros oigamos a nuestros padres, tú y yo que todavía lo tenemos, porque hay muchos hijos que ya no tienen a sus padres. Hay muchos hijos que hoy quisieran un regaño, tal vez una exhortación. Oye a tu padre, hijo que estás ahí, hija que estás allí, aunque estés adulta, oye la voz de tu padre, porque un día a lo mejor vas a desear escucharlo y no lo vas a tener. Yo, gracias a Dios, yo todavía tengo a mi papá y hablo con él todos los días y de repente me aconseja y yo le digo, sí papá, para todo yo siempre lo escucho, sí, porque es necesario que nosotros aprendamos a oír de la experiencia, de lo que ellos han vivido. Claro que no son perfectos los papás, ningún papá es perfecto, ninguna mamá es perfecta, pero siempre los consejos, el oír a un papá siempre nos va a ayudar a tener un buen testimonio, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a superarnos. Nunca un papá le va a dar un mal consejo, una mala enseñanza a sus hijos. Pues yo le invito, amado televidente que está ahí viéndonos, para que si usted tiene a su papá, óigalo. Si usted tiene a su abuelito, porque también ellos dan consejo a los nietos, a los hijos, óigalo, porque eso le va a hacer más productivo, le va a hacer más próspero, va a tener un buen testimonio afuera si usted aprende a oír la voz de su papá. Y ahora que lo tiene, hónrelo, y si lo tiene lejos, una llamadita, papá, ¿cómo estás? No te va a llevar mucho tiempo, no necesitas media hora, unos 5 minutitos que le hables, con eso es suficiente. Un papá está contento aunque no le des nada, con solo oír tu voz, con solo saber, cuando los papás están lejos, con solo saber que su hijo va, de verdad que se pone muy contento. Si yo le invito a usted a que ame a su papá, a que en este Día del Padre, y no solamente en este día, que lo haga constantemente, ¿verdad? Para que podamos honrar, porque muchas veces el Día del Padre lo tenemos así como que, ay no, como que es cualquier día. No, ahora que tenemos a nuestros padres, hay que honrarlos, hay que amarlos y hay que abrazarlos. Amén. Bueno, pues seguimos honrando a los papás con esta palabra, que yo creo que es el mejor regalo que puedan escuchar los papás, y que pues, como decía el verso que leyó Sarita, que honren a sus papás, y que en esta ocasión los papás se sientan muy honrados por sus hijos, y que también haya reconciliación entre padres e hijos, como decía la hermana Silvia. A veces se disgustan, se distancian, se enojan entre padres e hijos por cosas mínimas. Así es que esperamos que en este Día del Padre ustedes se reconcilien y que sigan oyendo las enseñanzas de ese papá que a lo mejor no tuvo un estudio, pero tiene la experiencia, que es lo mejor. Amén. Bueno, y ahora cada quien va a leer un poema alusivo a la palabra que nosotros dimos. En mi caso, pues leímos que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y esta ocasión voy a leerles un poema que se llama El Taller. En el taller más sublime y reconocido se reunieron los más grandes arquitectos, los afamados carpinteros y los mejores obreros celestiales que debían fabricar al Padre perfecto. Debe ser fuerte, comentó uno. También debe de ser dulce, comentó otro. Debe tener firmeza y mansedumbre. Debe saber dar buenos consejos. Debe ser justo en momentos decisivos. Debe ser alegre y comprensivo en los momentos tiernos. Dijo uno de ellos: ¿cómo es posible poner tanto en un solo cuerpo? Ah, es fácil, contestó el ingeniero. Solo tenemos que crearlo con la fuerza de hierro
y que tenga corazón de caramelo. Y todos se rieron ante tal ocurrencia. Y de repente se escuchó una voz, era el maestro, dueño del taller del cielo. Vaya, vaya, veo que por fin comienza, comentó sonriendo. No es fácil la tarea, es cierto, pero tampoco es imposible si ponen interés y amor en ello. Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle forma. ¿Tierra?, preguntó sorprendido uno de los arquitectos. Pensé que lo fabricarías de mármol, de marfil o de piedras preciosas. Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el maestro. Y extendiendo su mano, sacó oro de las estrellas y añadió a la masa restante para que las pruebas brille y se mantenga firme. Y agregó a todo aquello amor, sabiduría, le sopló y le dio vida. Pero faltaba algo. En su pecho le había quedado un hueco. ¿Y qué pondrás ahí?, preguntó uno de los obreros. Y abriendo su propio pecho, y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos, sacó de su corazón un pedazo y lo puso en el centro de aquel hueco. 2 lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a poner en su lugar su corazón ensangrentado. ¿Por qué has hecho tal cosa?, le interrogó un ángel obrero. Aún sangrando, el maestro le contestó: esto hará que me busque en momentos de angustia, y que sea justo y recto, y que perdone y que corrija con paciencia, y sobre todo que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos, y que dirija a sus hijos con su ejemplo. Porque al final de su largo trabajo, cuando haya terminado su tarea ya en la tierra, regresará hasta mí satisfecho por su buena labor. Y yo le daré un lugar aquí en mi reino, le extenderé mi mano, descansará en mi pecho y tendrá vida eterna. Feliz Día del Padre. Aleluya, amén. Qué hermoso, amén, aleluya. Bueno, el poema que yo traigo es que muchas veces nosotros como hijos nacemos honrando, amando a nuestros padres, pero muchas veces la sociedad o las situaciones familiares nos hacen que vayamos viendo a nuestro padre y haciéndolo a un lado, pero llega un momento en que honrarlo, llega en el momento que muchas veces o ya no está, o a veces ya no podemos recuperar el tiempo. Yo te invito a que desde ahora sigas honrando a ese papá. Esta pequeña reflexión es una reflexión, se llama Cuando yo tenía los años de mi papá. Cuando yo tenía 4 años, yo decía, mi papá puede hacer de todo. Cuando tenía 5 años, mi papá sabe un montón acerca de todo. Cuando tenía 6 años, yo con mis amigos decía, mi papá es mucho mejor que el tuyo. A los 8 años, mi papá como que no sabe exactamente todo. A los 10 años, en la época en que mi papá creció, seguramente las cosas eran totalmente diferentes. Por eso ya no me entiende. A los 12 años, bueno, claro, mi padre ya no sabe nada de esto. Está en otra onda. Es demasiado viejo para recordar su infancia. A los 14 años, ay, no hombre, no le hagas caso a ese viejo, es tan anticuado. A los 21 años, él, no hombre, por favor, ¿qué te pasa? Está fuera de onda, sin recuperación posible. A los 25 años, ¿será que mi papá sabrá algo, un poco de esta situación que estoy pasando? Pero no creo, puesto que ya tiene sus años. A los 30 años, creo que esta vez no voy a hacer nada hasta que no hable con mi papá.
a los 40 años. Me pregunto, ¿cómo habría manejado esto mi padre? Él era inteligente, él lo sabía todo y tenía un mundo de experiencia. A los 50 años, muchas veces, ya sin papá, decimos, daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar de esto con él. Lástima que no lo valoré, lástima que no valoré lo inteligente que él era. Podría haber aprendido mucho más de él. Te recuerdo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendecido. Bueno, de acuerdo a mi versículo, aquí vamos a ver un poema donde un hijo reconoce, cuando un hijo reconoce a Dios, claro que va a reconocer a un papá. Amén. Dice, querido papá, hoy quiero con palabras decirte lo que significas para mí. Eres mi instructor, mi guía, mi amigo, mi compañero. Eres mi padre. Para mí tú eres como un héroe que batalla a mi favor, guiando por la mano vigorosa de nuestro amado Redentor. Tus sabias palabras quedaron esculpidas en mi corazón, tu ejemplo marcado y en mi emoción plasmado. Tu denuedo, tu enseñanza, tus canciones, tus dichos, tus hechos inspiraron con esa devoción e unidos exclamamos en loor a nuestro Dios. Tu voz fuerte, audible, tus manos laboriosas, tus consejos inolvidables y por cierto certeros. Tu vida deja en mí unas huellas imborrables, dignas de proseguir. Hoy me encuentro agradecido con Dios, pues sus manos invisibles te crearon a ti. Oh, querido papá, con tu fuerza elaboraste un sendero de alegría. Por un buen padre me enseñaste que solo existe un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y mediador. Le ruego a Dios que te proteja, te ayude, en tu aflicción te aliente, en tu debilidad te fortalezca, en tu soledad te acompañe, en tu necesidad te solvente y en tu vida te conduzca. Hoy reconozco que Dios es nuestro amparo, Él nos guiará aún más allá de la misma muerte. Sé que si somos fieles, hasta el cielo llegaremos y juntos por la eternidad al Señor adoraremos. Dios te bendiga, querido papá. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, yo le voy a leer un poema que se llama Un buen padre, no el perfecto. Dice, Padre es quien te guía por un buen camino, que con amor enseña a los niños. Hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Hombre con virtudes y defectos, tan grande y con corazón inmenso. Lo que aprendas estando consigo lo recordarás toda la vida. Siempre está cuando lo necesites, seas hombre grande o niño pequeño. Te consuela cuando estás triste y te apoya en las metas y en los sueños. Aquel que enseña cuando no sabes y te corrige cuando estás equivocado. Inteligente y con mucha experiencia de la vida por tenerte a su lado. Dios te bendiga.